Ahí ya estamos. Ahora sí. Bueno, había hablado de los ensayos de compresión diagonal de corte, ¿cierto? Y sí, habíamos dado algunos valores referenciales de cuánto corte se podía esperar según la resistencia a compresión de la unidad y del mortero. Y bueno, entonces vamos a proseguir con eso. ¿Esto lo habíamos visto? No. No. Entonces, muchos de los factores que afectan esta resistencia también afectan a la resistencia a la tracción por flexión de la albañilería y corresponden a los factores que intervienen en la adherencia entre el mortero y la unidad. Entre estas se destacan la condición de la superficie de asiento de la unidad, si es lisa o rugosa, la tasa de absorción, la resistencia de la unidad, la retentividad del mortero, la resistencia del mortero, el relleno de los huecos y la tensión normal a la junta. O sea, en qué dirección lo estamos cargando. Bueno, con respecto a la tasa de absorción, se observa que entre mayor es la tasa de absorción, menos es la resistencia. Así que hay una relación ahí antiproporcional, así se dice, inversamente proporcional con respecto a la tasa de absorción de las unidades. Es obvio, porque entre más agua chupan las unidades, menos resistente queda el mortero. Ahora, valores para estos son ensayos que tenemos para la resistencia al corte. Como vemos, de nuevo tenemos 1 a 3, 1 a 1/4 a 3, 3/4. Y todos estos dan buenos valores, pero el que nos da el mayor valor es el 1,16. 1 cemento con 1 de cal y 6 de arena. Así que, pero están todos siempre más o menos en la misma relación. Este en fondo es 2, si sumamos cemento más cal, es 2, es a 6, es igual a 1 es a 3. Es parecido a esto, ¿se fijan? Por eso es que no se desvían tanto tampoco. Este es el que da más malo, que es el que tiene obviamente mucha arena comparado con aglomerante. Ahora, cuando ustedes hagan el ensayo de atracción por flexión, obviamente la dirección en la cual se flecta el muro es muy incidente en el resultado. Entre estas dos, ¿cuál ustedes dos creen que es cuál nos entrega el mayor valor para una misma unidad y un mismo mortero? La de normal, a la junta. ¿El de la izquierda o el de la derecha? Normal. Derecha. Nos entrega el mayor valor, dices tú. Sí, pues. ¿Por qué? Porque ahí toma tanto el ladrillo y Ah, la junta, ¿no? exacto, exacto. La otra sería como una falla por deslizamiento y sería Exacto. como Cuando ustedes tema de flectan derecha. acá, lo más probable es que la falla sea en el mortero. Es como lo obvio, ¿cierto? Porque la adherencia tiende a ser más baja a la resistencia a la tracción de las unidades. En cambio acá, aunque ustedes tengan aunque agarre una de las juntas, y aunque el mortero sea muy malo, voy a buscar acá con azul, si el mortero es muy malo, la falla va a ser zigzagante también, ¿cierto? Y esto igual es más superficie, por lo tanto ustedes igual le requieren más energía para generar este tipo de falla, o una falla a través de las unidades, que obviamente una falla únicamente paralela a una de las juntas horizontales. Así que el FBT usualmente, obviamente, se hace normal a la junta del ensayo, y su uso es en la determinación de la capacidad resistente de los muros ante cargas que actúan perpendicular a su plano. Esto se da obviamente en la albañilería confinada y en la albañilería sin refuerzo. Obviamente en la albañilería armada, este valor
no lo requieren para el diseño, ya que obviamente la albañilería armada tendría la enfiladura por dentro y por ende tiene mayor resistencia. Ahora, este ensayo, si ustedes le ponen acá barras de acero, también lo pueden llevar a cabo. No habría ningún problema. ¿Y cómo se determina el índice? Bueno, está el ensayo, el ACTMC 1072, que es el que recomienda la norma 2123. O sea que la norma 2123, que es la chilena, nos recomienda el uso de esta norma para determinar eso y requiere de 5 prismas a ensayar de esta forma, como la vemos acá. Después tenemos el sellado ensayo de viguetas, que es la ACTME 518, que es la que recomienda la norma 3073, que es la de los bloques de hormigón celular. Y acá necesitamos al menos 3 probetas. O, por último, tenemos el ensayo de un muro, de un panel, sometido a una carga uniforme perpendicular a su plano en la misma, no sé, en la ASTM E72. Después, comparación de los resultados obtenidos con estos ensayos. La resistencia a la flexotracción media determinando usados ensayos ASTM C1072 son mayores que las determinadas con el ensayo ASTM E518. La resistencia a la flexión y los correspondientes coeficientes de variación obtenidos de los ensayos de paneles son menores que los valores obtenidos en los ensayos ASTM C1072. Esto también es esperable, porque obviamente cuando uno ensaya paneles, normalmente entre más grande la probeta, menor es la resistencia última que uno obtiene. Es lo mismo que cuando uno compara el valor de compresión de un ladrillo versus el prisma versus un murete a la compresión. Es por el factor de escala. Bueno, esta es la forma en que se ensayan esos prismas, ¿se fijan? Acá, como ejemplo, tenemos la E518, se hace un prisma y se hace un ensayo bueno, es como de 3 puntos, pero en verdad son 4, ¿se fijan? Ya que al medio tenemos 2 émbolos. ¿Por qué ustedes creen que se ponen 2 émbolos y no simplemente uno? Porque, porque si pusiera uno puede ocasionar que solo un lado de la viga se aflecte, ¿no? Como que, porque Sí, son materiales no homogéneos. sí, Digo. lo que pasa es que si ustedes tuviesen solo un apoyo, si ustedes tienen solo un apoyo, acá por ejemplo, el diagrama de momento sería este, ¿cierto? Entonces se concentra mucho el momento y podría estar no exactamente en la mitad. Por eso es que la mayoría de los ensayos flexión tienen 4 puntos de apoyo para generar un tamiz en alguno de los lados. ¿Se fijan? De forma de distribuir el momento para que no inducir la falla, sino que la falla se genere de manera natural en algún tramo que ustedes decían imponer ese momento máximo. Por eso es que acá tenemos este tamiz acá, justamente para que en algún lado entre estos dos émbolos se genere la falla y no imponerla exactamente dónde. Esa es la razón, básicamente. ¿Profe? ¿Sí? ¿Esa falla tiende a ser en la junta o no? Normalmente sí, po. Tendría que ser muy mala. Mira, puede ser, a ver, si te refieres a juntas, sí. Ahora te daría la acotación que, por ejemplo, te fijas acá, acá, ¿qué tipo de falla es esta? Acá no se ve bien porque está como un poco sucio, pero pareciera que no falla la junta en sí, no es el mortero, ¿cierto? De hecho, acá se ve un poco como todavía el rojizo del ladrillo. Entonces, esta falla fue por adherencia, Ah, porque claro, sí. se soltó el mortero de la cara de la unidad, ¿cierto?
Ahora, podría perfectamente haber sido también si el mortero no es tan bueno, o sea, si el mortero es menos resistencia que la adherencia que genera, podría haber sido también acá al medio. También es súper usual. Pero lo usual es que falle el mortero, sí. Ahora, es una como de las reglas de la albañilería, ya lo hemos conversado, que uno tiende a preferir que el mortero sea menos resistente que la unidad. Por eso que también es esperable que sea la junta y no el ladrillo. Tendría que ser, para que falle un ladrillo, tendría que ser muy, muy bueno el mortero y muy, muy buena la adherencia. Pero si ustedes consiguen eso, en verdad, económicamente no es no es muy óptimo, ya que significa que el mortero tendería a ser más caro que la misma unidad. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que lo que ustedes deberían de esperar en este ensayo es o una falla de adherencia en uno de los costados, o una falla al medio donde le falle el mortero mismo. Ahora, ese es un tipo de ensayo. El otro tipo de ensayo es que es el de la STM 1072, donde ustedes se fijan, ¿no? Este en el fondo es una palanca. Yo iba a decir mala banca, pero mala banca es portugués. Una palanca. Esto es una O palanca, de arrancamiento. Bueno, tipo, es como una especie de arrancamiento. Entonces ustedes se fijan acá, ustedes reaccionan en contra con un brazo palanca, acá, y como esto va a rotar, obliga al desprendimiento de esta unidad que acá, ¿cómo se llama? Que está prensada, agarrada por este dispositivo, acá, engrampada en el fondo. Ahora, ¿cuál es la gracia de este ensayo? Normalmente ustedes necesitan un sistema de control y un brazo hidráulico y todo. Es bastante más, la máquina es más compleja, pero en verdad el mecanismo es bastante más sencillo. Ustedes acá con una bomba manual, ¿se fijan? Ustedes imponen la presión acá hasta que obviamente este elemento falle. O sea, es bastante sencillo de ejecutar. Y como resultado, ¿qué es lo que ustedes obtienen? Justamente lo mismo. El arrancamiento entre las unidades superiores y las inferiores. Ahora, ¿se fijan de nuevo? Esto es una falla por adherencia, nuevamente. El mortero no logró agarrarse del ladrillo. ¿Por qué? Bueno, porque los ladrillos muchas veces tienen esta superficie, y acá se nota, muy, muy lisas. Entonces, es lo que normalmente sucede. Ahora, ya si quieren irse a un ensayo más grande, más realista también, digámoslo, ya pueden hacer este ensayo en la STM 72, donde nuevamente tienen 4 puntos de apoyo y aplican una carga vertical en ya un murete, un muro, en un elemento más grande. Si ustedes hacen un ensayo así, obviamente yo les recomiendo, o un ensayo así, no es necesario uno como este, porque es muy liviano. Pero ya si tienen un ensayo así, yo también les recomiendo sumarle al valor del momento aplicado, del momento generado por el peso propio mismo del muro. Puede ser incidente. O sea, yo lo he comprobado en algunos ensayos. El peso propio es un porcentaje no menor de la carga que ustedes después van a imponer. Serán un 10, 20%. Así que es importante. Ahora, los valores indicativos que les dan la norma, la 2123 y la 3073, son estos, con respecto al FBT, a la flexión por tracción. Se llama así. ¿Te entendés por qué se llama FBT, cierto? La B siempre es de bending traction. Entonces, el FBT, acá está, disculpen, ahí lo vi. Entonces, para cerámico, dependiendo de la procedencia de manufactura, 0,3 megapascales. Para los más artesanales, 0,1. Para los bloques sin relleno, 0,1, es muy bajo.
pero obviamente si ustedes rellenan los huecos, ustedes prácticamente generan columnas de hormigón dentro de los bloques y ahí se ve incrementada en varias veces la capacidad a la flexotracción. Y los bloques de hormigón celular, bueno, tienen estos valores, esto es lo que indica esa norma, las 3073, aunque a mí me parecen bastante elevados, para decirles la verdad. Entonces, habíamos hablado de la flexotracción paralela a la junta, pero también obviamente podríamos hacer el ensayo normal a la junta. Para esto, bueno, la norma indicativa que yo les puedo proponer es la EN, que es ¿qué significa EN? ¿Ustedes saben? ¿Es europea o Sí, euronorma, euronorma, euronorm. Por eso es que las EN son el equivalente a la STM, pero europea. Mi 52. Eh, ¿Qué factores afectan la resistencia? Bueno, ahí tenemos más factores. Tenemos la resistencia y la adherencia entre la unidad del mortero, el mortero que esté en las juntas verticales y el relleno de huecos. La relación entre la resistencia y la tracción por flexión paralela y normal a la junta. La relación entre la resistencia a la tracción por flexión paralela a la junta y la resistencia a la tracción por flexión normal a la junta se designa como R, como la diferencia entre ellos, la razón entre ellos. Su valor es conocido en algunas normas de albañilería como igual a 2. O sea, normal a la junta, ustedes pueden llegar al doble de la resistencia, disculpen, al doble de la resistencia de paralelo a la junta. Esta relación depende de varios factores como la resistencia de la unidad, el relleno de los huecos y el porcentaje de huecos de la unidad. Acá nuevamente tenemos un esquema. Entonces, como les decía, el modo de falla usualmente en paralelo a la junta es siempre a través de la junta horizontal, pero cuando usted lo hace normal a la junta, o es una fisura que atraviesa las unidades, o una fisura que obligadamente va a tener que zigzaguear por la junta. Sea cual sea el motivo, es más o menos, este resiste más o menos el doble que en esta dirección. Acá tenemos un ejemplo de su ensayo, donde acá tenemos normal a la junta, y acá, no, pues al revés. Este lo tengo dado vuelta, este tengo que cambiarlo. Este es el paralelo, pues, este. Y este acá es el normal. Y ambas dieron, en este caso, por ejemplo, dio una fisura bastante directa de lado a lado, o sea que logró romper las unidades. Acá vemos unos resultados ya empíricos, entre que este es el aspecto de la unidad versus el módulo de ruptura, que el módulo de ruptura es o sea, la resistencia a la flexotracción también es conocido como módulo de ruptura en el mundo de los ensayos. Y como se fijan, entre mayor es el aspecto de la relación de la unidad, o sea, entre el aspecto del largo versus el ancho de la unidad, o sea, estamos en esta escala en todo caso, acá versus este, mayor tiende a ser la resistencia, obvio, porque entre mayor tengamos esta... No, disculpe, si el espesor va, entre mayor sea el espesor, más difícil va a ser romper la unidad, por lo tanto, va increciendo. Pero en el lado contrario, como cada vez que incrementamos esta relación, hacemos más difícil que la fisura podría siquiera entrar a la unidad y obligamos al mortero a trabajar más. Y por lo tanto, es más bien descendiente. Ahora, este más o menos
la realidad nacional, y por ende, como se fijan acá, la diferencia entre uno y otro es más o menos 1,5 a casi 3 veces. 0,75 por 3 y más o menos. Dependiendo del aspecto de la unidad. Acá tenemos algunas resistencias características que nos entrega la BS, British Standard, que también son muy buenas normas en general. Para unidades cerámicas, según la tasa de absorción que estas tengan, más o menos, si se fijan, los valores no son tan alejados de los que manejamos acá en Chile, como habíamos dicho, paralelo a junta, pero obviamente perpendicular a la junta es mucho mayor, en muchos casos más del doble, 3 veces, se fijan, 3, 3, 0, 5, 1, 5. ¿Dónde está mi? Acá, ahora, para bloques de hormigón, lo mismo. También estaba más o menos parecido. ¿Se acuerdan? Era 0,1, pero bueno, acá no lo especifican. Pero acuérdense que si nosotros especificábamos con relleno total de huecos, podíamos llegar fácil a 0,6. Ahora, dentro del contexto latinoamericano, tenemos la NCR10 de Colombia, y donde el módulo de ruptura, por ejemplo, para unidades más, también lo entregan paralelo a la junta y perpendicular a la junta. Y también los valores son más o menos parecidos, no hay grandes diferencias acá. En general, yo creo que en Chile no entregamos los valores perpendiculares a la junta, porque como nuestra modalidad siempre es de alguna forma reforzada, ya sea por confinamiento o por armadura interna, la perpendicular a la junta para nosotros no es muy interesante. El caso sísmico, como siempre va a estar reforzado, al final, como ya habíamos dicho, es más interesante la paralela a la junta para el caso de la albañilería confinada o la albañilería sin refuerzos. Ahora, vamos a entrar a otro tema que sí es más interesante y de gran valor, que es la rigidez, el módulo de rigidez, EM. Este se termina con el mismo ensayo de prisma, sometido a una fuerza de compresión axial, con la curva tensión-deformación que resulta y representa la pendiente de la recta que une el origen y el punto sobre la curva ubicado a una altura igual entre el 50 y 60% de la resistencia máxima, de F'M. Este valor también se conoce como la rigidez secante. Ya lo vamos a ver en un ejemplo empírico. Para efectos prácticos, las normas de diseño y cálculo recomiendan el uso de las relaciones empíricas tales como, esto lo vimos, ¿se acuerdan? Dependía un poco de qué unidad estábamos usando y qué modalidad. Entonces, para efectos de calcular propiedades dinámicas y distribución de carga sísmica, M1000 F'M. Para efectos del diseño elástico, 700 F'M. Para albañilería de bloques de hormigón con hormigón de relleno, 800 F'M. Y cuando se requiere el módulo referido al área de contacto, se debe usar 700 F'M. Esto lo habíamos visto en el módulo 7 de albañilería armada. Ahora, ¿cómo se obtiene? Como decía el ejemplo, teniendo las curvas, esta es la curva secante inicial, pero en verdad normalmente las normas piden a un más o menos un nivel entre 50 y 60% tirar la rigidez secante. Importante, ¿cómo obtengo esta curva? Que es sigma dividido, bueno, esta está normalizada, sigma dividido sigma max. Esto es para efectos de académicos, es más fácil mostrar un gráfico normalizado. Y la unidad unitaria dividido la E max, en el máximo. ¿Cómo obtengo estos valores? Los sigma y los epsilon. Instrumentando también
O sea, adicionalmente a la prensa, para este tipo de ensayo, ustedes también van a requerir de de la medición del desplazamiento durante el ensayo. ¿Se fijan acá? Ahora, ese no lo ponemos en cualquier lado, sino que en el tercio, más o menos en el tercio. Si fuese un cilindro de hormigón, la norma lo pide en el tercio. Acá, usualmente las normas lo piden en los bloques intermedios, porque obviamente como es más discreto el sistema, uno no le puede achuntar exactamente al tercio, entonces se pide en la mitad de los bloques que están al medio, que son estos tres. ¿Y cómo obtengo entonces mi deformación unitaria? El desplazamiento que mida este dispositivo, que es un LVDT, LVDT significa Linear Voltage, Linear Variable Differential Transducer. eso, Linear Variable Differential Transducer, LVDT. Entre este LVDT dividido, no obviamente la altura del prisma, sino que la altura que ustedes estén midiendo acá, entre los dos puntos de referencia de la medición de desplazamiento. Con eso ustedes obtienen el épsilon. ¿Por qué lo medimos solamente al medio, en los tercios? Y no simplemente, porque normalmente, ojo, normalmente los mismos sistemas de ensayo traen acá el brazo hidráulico, pero también traen un LVDT acá, interno. Usted también podría medir la deformación a este nivel. ¿Pero por qué lo medimos acá? Al tercio. Porque la zona crítica, ¿no? Digo, se expande en el... Sí, mira, pensemos primero, ¿se acuerdan del ramo sólidos? Si yo tengo un cilindro y yo lo cargo, este tendería a descender delta, ¿cierto? ¿Cómo es el campo de deformación unitaria de este cilindro? ¿Cómo es la distribución de las deformaciones, del campo de deformación? Teóricamente. ¿Sería una parábola? No sé, estoy No, yo intuyendo. creo que es lineal, porque la carga... A ver, la carga es lineal, ¿cierto? La distribución axial del esfuerzo es lineal, ¿o no? No está dibujando. Está dibujando bien, a ver acá. Esta es la distribución, ¿cierto? De carga. Y la de deformación unitaria, el campo, también debería ser lineal, por lo mismo, porque es proporcional, ¿cierto? Pero en el ensayo no es así. ¿Por qué no es así? Porque no se Pues cumple por la teoría en los ensayos. anisotropía del material, ¿no? Mm, sí, puede haber un efecto de eso, pero yo creo que es un efecto más secundario. ¿Por el efecto del Poisson? Pero sí, pero ¿dónde? ¿Dónde es más importante? ¿O dónde es menos importante? Menos importante el efecto Poisson. En el extremo. En lo extremo, sí. Lo que pasa, la palabra que yo estaba buscando es confinamiento. Ah, Estos ensayos acá están confinados, porque por roce quedan atrapados entre las dos placas, ¿cierto? O sea, en el fondo los ladrillos a este nivel no se van a poder deformar hacia los lados. Quedan demasiado atrapados. El roce acá es gigantesco, por la carga que acá en el contacto que tienen. Entonces,
la compresión, ¿se acuerdan que estos ensayos también se llaman no confinados? Estos son ensayos, sí, no confinados, pero el no confinamiento se concentra más bien acá, lejos de las condiciones de borde. Y por eso es que nosotros medimos el EPSU-EM acá. Si ustedes lo medirían en todo el ancho, les quedaría más rígido el sistema. Tendería como a mostrar más rigidez. Se va a deformar axialmente más acá al medio que en los extremos. Ese es el motivo. Entonces, siempre que ustedes se enfrenten a ensayos, por eso es que siempre en los ensayos se tratan de hacer un poco más grandes y se miden las cosas más al medio para un poco escaparse de los efectos de condiciones de borde. Bueno, esto es un poco de lo que estamos hablando, más o menos el H tercio, eso es lo que más o menos se pide. Y luego, como les había dicho, ustedes tiran esta secante, porque ustedes normalmente no están interesados en la inicial es mucho más grande que la, entre comillas, la promedio, o la que ustedes usualmente, los elementos normalmente no tienen cero carga, algo de carga tienen axial, por lo tanto, por definición, es más o menos el 0,5, en el 50%, 0,5. Nosotros simplemente del origen tiramos la secante. Las otras rigideces se llaman, está la rigidez inicial, la secante y la... Ay, se me olvidó. Hay una que es la que es como, ustedes en el fondo sacan la derivada en el punto que ustedes están analizando. Esa se llama rigidez. ¿Se me ¿Tangente? fue? ¿Ah? Tangente, eso. ¿Tangente puede ser? Tangente. Muchas gracias, sí. Se me está olvidando el nombre. He hablado menos inglés este año, entonces no, como que no se me va. Bueno, y en base a esto, a este tipo de ensayo, acá tenemos estos son ensayos experimentales, una 9 puntos generada, donde comparamos, porque, a ver, ¿por qué lo comparamos con F'M? Porque al igual que nuestra norma, la mayoría de las normas, ¿dónde lo tenía? Acá. Casi toda la rigidez, los módulos de Young vienen especificados en función de la resistencia prismática. ¿Por qué? Porque en verdad se ha demostrado que este valor en general, para casi todos los materiales, tiene una muy buena correlación con la capacidad de la compresión. Normalmente, entre mayor es un material con capacidad de compresión, mayor es también su rigidez. Fíjense en albañilería versus hormigón versus acero. Y no solo eso, sino que también son normalmente ensayos con poca dispersión en sus resultados. Así que siempre estos dos factores, el F'M y el módulo de Young, tienen una muy buena correlación en cuanto a resultados. Acá, bueno, tenemos este nube de puntos. Esto un poco, no sé bien a qué se refiere, son tipos de morteros que se usaron para estos ensayos. Pero lo que es más importante les quiero mostrar es que se fijan que el módulo de Young, o sea, el valor está como encapsulado entre estas dos curvas, 400 F'M y más o menos 1300 F'M, ¿se fijan? Donde los valores que usamos acá en Chile pasan a ser como valores intermedios, 700, 800, 1000 F'M. Y en albañilería histórica se usa 600 por F'M. Bueno, según la norma Mira, nueva. no tenemos no está prescrito, pero yo tendería a pensar que sí, que debe ser harto más bajo, yo hasta usaría tal vez el 400. Y de hecho Ahora, de está, nuevo, acuérdense, siempre piensen, ¿qué rol juega en el diseño o en el análisis que ustedes hagan el módulo de Young? O el módulo de elasticidad, que también se le conoce. ¿Qué rol juega? ¿Juega un rol importante? sí, para los esfuerzos de compresión. No necesariamente, depende. Esto ya lo conversamos, ¿se acuerdan? Mm. ¿De qué depende? Si este es el único material resistente dentro de la estructura, no juega ni un rol, porque el único impacto que tiene sobre
sobre las deformaciones, sobre los desplazamientos, pero no en la distribución de fuerzas. Las fuerzas vienen más impuestas por la masa, por el efecto inercial que tiene, ¿cierto? En el caso sísmico al menos. Ahora, si ustedes van a reforzar, por ejemplo, como yo le había contado una vez con mallas y shotcrete, ahí claramente va a jugar un rol muy importante porque los esfuerzos se van a distribuir según la rigidez de los elementos. ¿Se acuerdan que yo les conté que me tocó reforzar una estructura antigua, muy subestándar, de albañilería confinada, pero muy, muy subestándar? Y nosotros tuvimos que iterar unas 10, 15 veces, porque cada vez que reforzábamos un muro, nos fallaba ese mismo muro y otro muro más. Entonces, en vez de iterar algo que nos ayude, podríamos haberle causado potencialmente más daño a la estructura. ¿Y por qué era eso? Porque como estas rigideces son bajas, al momento de que ustedes integren un elemento de hormigón, este elemento toma mucha carga. Y pueden tener efectos muy indeseados. Normalmente, esto un poco para retomar ese tema, si yo tengo un muro acá, una estructura, voy a repartir algunos muritos. Un murito acá, por ejemplo. Si yo refuerzo, en un edificio histórico al menos, si yo refuerzo acá, probablemente tenga que reforzar acá también. Porque como esto va a ser mucho más rígido, tiene mayor el E en conjunto que tenga, el E', como este va a ser mucho mayor, puedo generar grandes torsiones en planta. Y para contrarrestar esta torsión, necesariamente, acá se va a generar un corte, tengo que contrarrestarlo acá. ¿Se fijan? No significa que tal vez este muro esté muy cargado, simplemente tengo que balancear el efecto que viene de la diferencia en la elasticidad. Bueno, y como les había dicho más o menos, de hecho es exactamente, la mitad es el EM700F' que usa la albañilería chilena, que usamos nosotros. Así que, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Usar más o menos el promedio de los resultados de ensayo. ¿Se fijan? El caso del módulo de rigidez es distinto al caso, por ejemplo, del F'M. Nosotros cuando especificamos un F'M, lo que estamos tratando es definir un FK, como lo llaman los europeos. A mí me gusta más esta denotación, que es un valor característico. O sea, cuando ustedes tienen la campana Gauss, ustedes tratan de definir un porcentaje de, como les decía, el F'M en la parte baja es más bajo que el promedio. Nosotros tratamos de dar un valor sobre el cual todos nuestros ensayos queden por encima. Ahora, para la elasticidad, como les decía, eso no es necesario. Nos conviene más trabajar con el promedio, porque no queremos ni sobreestimar los desplazamientos, tampoco es necesario subestimarlo. Por eso. Bueno, y como uno en cuanto a la determinación de desplazamiento viene dado por la elasticidad, en el caso específico de la albañilería, como no es un material isotrópico, también tenemos que poder determinar el módulo de corte. Ahora, este módulo se determina del ensayo de Muretti sometido a una fuerza de compresión diagonal. O sea, el mismo ensayo que nosotros ya habíamos visto que es ¿se acuerdan? El diagonal, aplicándole carga en los vértices extremos. El módulo se obtiene de la curva tensión tangencial, tau, versus distorsión angular, gamma, obtenida del ensayo como la pendiente de la recta que une el origen con el punto ubicado sobre la curva a una altura igual a
un 45 a 50% de la resistencia básica de corte. Está bueno. Pero para los efectos prácticos, el módulo se determina de una relación empírica que es esta. 0,3 es UPM. Ahora, en el caso isotrópico, ¿por qué esto es importante? Es importante en la albañilería porque es un material anisotrópico. Porque normalmente, si el material se considera isotrópico, esta sería la relación entre el módulo de elasticidad y el G. 2 veces 1 más Poisson. Entonces, para una albañilería, para una, si, a ver, no, si el material fuese isotrópico, este factor, que es el que estamos poniendo acá, esto es lo que estoy graficando acá, no lo puse, esto es lo que estoy graficando acá, varía entre 0,5 y un poco menos 0,3. Y en el caso de la albañilería, se fijan acá que es más o menos entre 0,1 y 0,25, este valor es mínimo 0,4, pero podría ser incluso más alto, 0,4 a 0,45. Para este rango de valores que equivale a la albañilería. ¿Se fijan o no? Y, por lo tanto, el módulo de rigidez, en conclusión, de la albañilería es bastante más bajo. Es un tercio más bajo, no, un 25% más bajo. O un tercio, depende si lo están analizando de un punto de vista o otro. Pero es 0,3 en vez de 0,4. Ahora, yo encuentro que, y según ensayos dinámicos que he realizado, yo diría que incluso podría ser menor a este valor. Podría incluso ser 0,25 o 0,2 esta relación, en el caso de las albañilerías. Depende, sobre todo con las albañilerías más antiguas, probablemente este valor incluso todavía sobreestima un poco esta relación. Ahora, ¿qué es el Poisson? ¿Cómo se define el Poisson? Es la elongación transversal de la probeta dividido la elongación longitudinal. Así se define. Ahora, como esto ya es cultura más general, el Poisson sí o sí siempre va a oscilar para todos los materiales entre 0,5 y menos 1. ¿Qué significaría que un valor de Poisson es negativo? ¿Lo han pensado alguna vez? ¿Alguna contracción que se produzca en el material? Exacto, es súper extraño. Pero existen materiales, yo he leído al respecto, pero no sé bien qué aplicación tienen ni nada, pero que básicamente ustedes al apretarlo, en vez de expandirse hacia afuera, se contraen hacia adentro. Existen. Existen y bueno, algo curioso, en general, al menos en el mundo de la construcción y de la estructura, el Poisson siempre es positivo. Y como nota, un Poisson de 0,3 equivale a un valor de Poisson de más o menos 0,65. O sea, este 0,3, para obtener este 0,3, ustedes requerirían que el Poisson de este material, que es la albañilería que estamos hablando, si fuese isotrópico sería de 0,65. Entonces lo dejo un poco, es como la contraparte. Si la albañilería fuese isotrópica, con este valor, tendría este valor de Poisson. Que claramente no lo tiene, ni un material frágil tiene valor de Poisson tan alto. Ahora, ¿cómo lo obtengo? Bueno, primero que nada, ¿cómo obtengo el tau? Bien fácil, yo cargo y obtengo el P. Y luego, raíz de 2L, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque como estos son cuadrados, raíz de 2L me da esta longitud por el ancho, o sea, el área de esta probeta. Eso me da el valor de tau. Y el gamma, que es la distorsión angular, lo obtengo de esta forma. Gamma es igual a epsilon más
o sea, epsilon 1 más epsilon 2, que son la deformación unitaria que tengo que medir en estas ambas direcciones. Y luego grafico gamma, distorsión angular, versus tau, y a través de la misma secante obtengo mi valor del módulo de corte. Así se hace. Y como ven acá, bueno, acá no tengo los valores, debería tabularlos también. Pero por ejemplo acá tengo 5 ESA 4 kilogramos, 0,6, entonces 0,6 dividido 0,3, pero elevado a 10 a la menos 5. ¿Cuánto me da eso? Calculadora. Tengo 0,6 dividido... Ah, no, es 30, disculpe. Dividido 30 por 100.000. 2.000 megapascales. Bastante alto. Significa que esta albañil tiene una compresión más o menos el módulo de elasticidad de... Al menos, ¿también le metí mal los dedos a la calculadora? No, los metí bien. Sí, está bien. 2.000 megapascales significa que a compresión tiene más o menos 9.000, no, 2 por 6, 6.000 megapascales. No, andaba bastante bien, dentro de todo. Entonces, dosificación, también, estos ensayos fueron clasificados según su dosificación, y bueno, un poco lo que le estoy tratando de mostrar acá es cómo se obtiene este valor, el de GM. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, la resistencia al corte, como habíamos hecho el símil entre resistencia a la compresión con el módulo elástico, también podemos hacer el símil entre la resistencia al corte con el módulo de corte. Y si se fijan acá, también en este caso observamos muy buena correlación. ¿Se fijan? Está bastante bien correlacionado, nuestros datos están bastante apegados a la curva. Así que también guardan buena relación estos dos parámetros. IgM igual a 1500 por tau m, pero siempre menor o igual a 1500 megapascales. Yo no me acuerdo por qué puse esta nota, sin normativa. Esto les tendría que después avisar porque no me acuerdo si esto era normativo o por qué poníamos este patamar. Bueno, el caso es que en este caso al menos no lo está sobrepasando, los 1500. Bueno, siguiendo con el módulo de corte, se han realizado numerosos ensayos para determinar la resistencia y la curva de esfuerzo de formación de prima y muretes de la albañilería construidos con diferentes combinaciones de unidades y morteros. Los resultados son similares, comprobándose que el comportamiento es aproximadamente lineal, lo que les decía, hasta cerca de la falla. Pero la falla, es un punto que se me olvidó, es muy frágil, especialmente las albañilerías construidas con unidades de alta resistencia. ¿Se acuerdan? Por eso también, por eso del patamar, porque llega un momento donde simplemente es muy frágil, y es lo que observamos acá también, ¿se fijan? Tienen una leve curva de descenso, pero después fallan. Tienen una falla abrupta. Por eso es que también se acuerdan que la norma nos trata de inducir una falla a la flexión más que a falla de corte. Prefiere la falla de flexión que de corte. ¿Por qué? Porque la falla de flexión, la falla a flexión, es más dúctil que la falla a corte. Los resultados, esto ya lo vimos, especialmente no, la nieve construida con unidades de alta resistencia. Ya. Y por último, para una albañilería de buena calidad, la falla en el murete sometido a compresión diagonal debe ocurrir por una grieta vertical que atraviesa indistintamente las piezas y el mortero. Para este tipo de falla, la resistencia acortante depende de la resistencia a la tracción de la unidad, cuando logramos atravesar las unidades.
En cambio, para una albañilería en que la grieta en el murete corre por la junta, la resistencia a la cortante depende de la adherencia entre el mortero y la unidad, que obviamente es menos deseable porque normalmente obtenemos mejores resultados, o sea, o mejor dicho, mayores tracciones, valores tangenciales, cuando traspasa las unidades, aquí sí la falla es escalonada. Y con eso, estimados, finalizamos, damos término al curso. Les agradezco haber participado durante el semestre y obviamente les deseo felices fiestas.